gracias por acompañarnos en esta nueva charla del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de San Martín. Hoy vamos a tener con nosotros al doctor Juan Carlos Carretero, que es abogado, contador público, licenciado en Administración de Empresas, profesor universitario, doctor en Ciencias Jurídicas y además es profesor universitario. Y vamos a tocar el tema del comercio a través de Internet, es el e-commerce. Venimos con una serie de charlas, las FINET fueron las que tocamos la reunión pasada, y vamos a ver cómo es la seguridad o la ciberseguridad que tienen que tener los consumidores dentro de este tipo de modalidad del comercio. Hablábamos hace un ratito con el doctor que esto estaba previsto para llevarlo adelante dentro de 6 o 7 años más o menos, y estos 6 o 7 meses que llevamos del año y estos 4 meses y pico de que nos toca de la pandemia lo ha adelantado, y hoy estamos con los medios virtuales totalmente familiarizados y utilizándolos. Le agradezco mucho al doctor Juan Carlos Carretero que nos acompañe, y bueno, doctor, lo dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias al Colegio de Abogados de San Martín por invitarme. Gracias al director del instituto, bueno, a mi amigo Ganino, en la cual estuvimos discutiendo estos temas, a ver qué es lo que dábamos y cómo veníamos. Bueno, la idea es darles un pantallazo, más o menos, porque en 2 horas o en 1 hora, 45 minutos, es darles un poco el pantallazo de qué está pasando o cómo uno puede resguardarse de estos ataques o estas nuevas conductas delictivas en función a estas nuevas maneras de comunicarse, de conectarse, de realizar actos jurídicos y demás. Bueno, desde el punto de vista jurídico. Bueno, voy a compartir un poquito la pantalla, a ver, después díganme si se ve. A ver si lo podemos... Doctor, hay algo que siempre me olvido yo, que es que mantengamos, le pedimos a los participantes que mantengamos los micrófonos en silencio, y cuando queramos hacer alguna pregunta los encendemos, ¿correcto? Les agradecemos a todos también. Ahí está, Juan, se ve. Se ve, listo, bueno, entonces me quedo tranquilo porque tuvimos unos percances técnicos que tuvimos. Bueno, la idea es introducirlos un poco en esta nueva manera de contratar que se dio a través de del advenimiento de esta crisis sanitaria y epidemiológica. Bueno, como hablamos recién con el director del instituto, lo que antes era un 5%, un 6% del comercio, pasó a ser casi el 80 al 90% del comercio. Es decir, la mayoría de los contratos, ya sea de compraventa o de locación de servicios, o este tipo de contratos, se comenzaron a hacer en manera digital. Entonces, el e-commerce o el comercio digital, para hablarlo un poco en términos castellanos, pasó de no tener interés en casi ninguna de las partes, tanto de la parte vendedora como de la parte compradora, a tener una importancia relevante. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, la charla de hoy era un poquito hablar un poco de qué se entiende por e-commerce, qué entendemos por seguridad digital y sus distintas acepciones, qué es la ciberseguridad, qué es el software malicioso, cómo podemos protegernos de ese software malicioso o malware, y algunos ejes de protección que Naciones Unidas y la OCDE tiene, y cómo ha impactado un poco la normativa nuestra en nuestro nuevo ya no es nuevo, ¿no? En el Código Civil y Comercial, si estamos contemplados o no, y cómo, contra quién podemos ir, quiénes son responsables, para ver la responsabilidad de estos actos delictivos. Bueno, en principio, vamos a ver qué entendemos por e-commerce. La definición de comercio digital, la definición normal y la definición que vemos en todos los datos, se trata de
hablan de contrato de compraventa o contrato de locación de servicios hechos o celebrados a través de un medio digital. Pero en realidad, si vemos este dibujito que ya trata de sintetizar el mecanismo, en realidad no es un contrato, sino que es un sistema de contratos que hacen al comercio digital. Tanto el vendedor como el comprador no celebran un solo contrato en sí mismo, sino que son varios y es un sistema de contratos que permite, un sistema de actos jurídicos, si quieren decirlo, que permite que se realice este sistema. ¿Por qué digo que es un sistema de contratos? Porque para poder realizar un contrato de compraventas o un contrato de locación de servicios a través a través de la web o a través de un medio digital, primero, el vendedor va a tener que celebrar un contrato de locación de servicios con el proveedor de Internet. Es decir, va a tener que tener un contrato de locación de servicios, ya sea con Speedy, con Fivertel, con, bueno, no se me ocurre otra, con Telecentro, con cualquiera de estos proveedores de Internet. A su vez, va a tener que haber celebrado un contrato de bancario, de cuenta corriente. A su vez, va a tener que haber celebrado un contrato de tarjeta de crédito como establecimiento para poder percibir los pagos. En realidad es la entrega de la cosa contra un pago, o la entrega o la prestación de servicio contra un pago, también a través de la vía de la web. Lo mismo va a ocurrir con el comprador. El comprador no solo va a tener podríamos decir, contrato madre, que será la compraventa o la locación de servicios, sino que también va a tener un contrato de locación de servicios contra un proveedor de Internet, un contrato bancario, donde va a mover su movimiento, home banking, un contrato de tarjetas de crédito, si es aquello que lo va a pagar por tarjeta de crédito, y todos estos contratos, como están hechos a través, o se efectúan o se ejecutan a través de la web, son susceptibles de recibir algún ataque cibernético. A este punto quería llegar. Es decir, el e-commerce, o sea, el comercio digital no es un solo contrato, sino es todo este sistema de contratos que pueden recibir ataques cibernéticos, es decir, estas nuevas conductas que nacen a partir del nacimiento de la web. Bueno, y entonces, ¿qué entendemos por ciberseguridad? Primero vamos a aclarar algo. La ciberseguridad es tratar de reducir la mayor cantidad de riesgos posibles de ataques de estas conductas delictivas a nuestros dispositivos digitales o a nuestras bases de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la seguridad en formato digital no es 100% segura. No estamos seguros el 100%, sino lo que hacemos es disminuir el riesgo. ¿Por qué? Yo siempre pongo este ejemplo, y los que si ya me han escuchado en algún momento hablar sobre este tema, es en la web no es una cuestión privada, o sea, los actos de la web son públicos. Es decir, nunca, por más que nos manejemos con un celular, nos manejemos con una tablet, nos manejemos con el mayor de los resguardos en cualquier dispositivo digital, el dispositivo digital es público y se puede extraer datos de estos dispositivos, dejando de ser, o sea, cualquiera puede comunicarse con esto conociendo alguna de las herramientas que tenemos. Por ende, lo que yo siempre digo es, lo que publicamos en la red, lo que hacemos en la red, es de dominio público. Lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer, es tratar de ese comportamiento, realizarlo con responsabilidad digital. Cuando hablo, ya vamos a hablar más adelante qué es esto de la responsabilidad digital. Es decir, comportarnos dentro de la web como nos comportamos en la vida real. Es decir, yo siempre pongo este ejemplo. No vamos por la calle diciendo que nos vamos de vacaciones 15 días al exterior, por lo tanto los delincuentes saben que hay 15 días que estoy fuera de mi casa. Generalmente publicamos esto en las redes. Tampoco vamos a decir que estoy todo el día fuera de mi casa, ni dejamos la puerta sin llave. O sea, todos estos comportamientos son asimilables a los comportamientos que debemos tener dentro de la red. Por eso lo que trata la ciberseguridad es de tratar de proteger esa información que subimos a la red
para que no sufra estos ataques. Uy, me fui para atrás. Perdón. Y entonces, ¿qué es esta protección? Es del uso no autorizado que me va a producir un daño. Es decir, aquellas intromisiones en nuestros archivos o nuestros dispositivos digitales o en nuestras bases de datos en la web, no autorizados cuya intención es producir un daño, ya sea un daño en los dispositivos o un daño en nuestra información. Para esto podemos hablar que la información digital depende de los niveles con que la analicemos. Tenemos 3 niveles. El nivel personal, que es lo que vamos a hablar hoy, es decir, cómo una persona puede defenderse de esa información y qué es lo que estamos subiendo, de información nuestra en las redes. El nivel organizacional, es decir, el nivel empresario, y el nivel estatal. ¿Y cuáles son las consecuencias? Perdón, porque estoy desorganizado. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ¿qué información tiene la red nuestra? Y bueno, tiene nuestra identidad, porque saben nuestros usuarios, subimos fotos, tiene nuestros datos personales, tiene información de los dispositivos digitales que usamos, los famosos ID de cada uno de nuestros, dispositivos, del celular, de la tablet, de los ordenadores. Y lo que va a ocurrir es que las amenazas que podemos tener es violentar esta información que está subida en la red. Para eso tenemos amenazas. ¿Y cuál es la amenaza? La amenaza más importante y la más complicada de resolver son las amenazas internas, es decir, la conducta de los usuarios. Es esto que dije hace un rato, es cómo nosotros nos comportamos en la red. ¿Nos comportamos responsablemente? ¿Verificamos con quién nos estamos conectando? En las redes sociales, ¿verificamos o confirmamos a quién aceptamos como amigos o a quién aceptamos como relaciones? ¿Qué publicamos en las redes? Publicamos todo, o sea, sabemos y todos vemos, publicamos en las redes que nos levantamos, que nos acostamos, que comimos, que hicimos tal de comer, que nos fuimos de vacaciones, que eso da información ¿para qué? Para que tengan todos los datos de nuestros movimientos y de los dispositivos que tengamos y puedan introducir estas conductas delictivas, lo que llamamos malware o software malicioso. ¿Qué entendemos por software malicioso? Esperen porque se me está llenando de cartelitos. ¿Qué es un software malicioso? Software malicioso, ¿cómo opera? Opera a través de lo que se llama hash. ¿Qué es un hash? Hash dentro de la ciberseguridad es lo que denominamos el ADN de cada uno de los dispositivos, de cada una de las aplicaciones, de cada uno de los programas que tenemos. Es decir, es un número, un algoritmo alfanumérico único para cada uno de estos programas, de estos dispositivos. ¿Cómo entra el software? A través del hash. Una vez que se conoce el hash, pueden modificar y ahí desvirtuar información, producir daños en la información. El ejemplo más típico es desvirtuar, cambiando el hash, desvirtuar el pago, los más comunes, desvirtuar el pago que nosotros realicemos a través de home banking o a través de tarjeta de crédito para que se acredite en cuentas determinadas. Esto es, bueno, tenemos, es decir, el hash se utiliza para eso, para evitar controles, para ocasionar daños y cometer delitos. Ahora bien, ¿qué es ¿cómo puede operar el ciberataque? El ciberataque puede operar tanto en el software como en el hardware. O sea, es vulnerar la seguridad de nuestro software, nuestro hardware. De nuestro software a través de los pequeños errores que tienen nuestros sistemas operativos que continuamente se van subsanando. Por eso es importante, aunque nos cueste, aunque
nos dé fastidio cuando los dispositivos necesitan actualizarse. Lo que están diciendo es, actualícenme que encontramos un nuevo error en el sistema operativo por donde están entrando ataques cibernéticos. Entonces, la continua actualización de estos sistemas lo que hace es producir que los sistemas operativos sean vulnerables. Y la otra manera de atacar es a través de los hardware, es a través de los periféricos, como poder entorpecer nuestras impresoras, poder entorpecer los discos duros, dejar que funcionen dejar que funcionen nuestros ratones, que deje de funcionar las baterías de nuestros celulares. O sea, los ciberataques pueden incluir tanto el software, que ya vamos a ver que son los más comunes, o el hardware, es decir, cualquiera de los elementos técnicos. Por eso es importante, y lo vuelvo a repetir, es tener en cuenta la actualización constante de los sistemas y de los dispositivos. Lo que hacen es evitar que los equipos sean vulnerables. Bueno. Y bueno, vamos a hablar un poco del malware, y vamos a hablar del malware o el software malicioso. Hay dos tipos de software de acuerdo a qué es lo que están atacando. Uno es el software que afecta directamente al dispositivo, es decir, otra vez volvimos. Estoy mal con los botoncitos, Perdón. Habíamos hablado del software malicioso que afecta directamente al dispositivo, que es lo que más conocemos, y que es el más fácil de detectar y el más fácil de subsanar. Estamos hablando de virus, estamos hablando de troyanos y estamos hablando de gusanos. ¿Qué es lo que hacen este tipo de software malicioso? Es a través, vamos a hablar de cada una de estas características, lo que hace es dañar el software. ¿Cuál es la finalidad? Destruir algún archivo, destruir la información guardada en cada uno de los dispositivos, entorpecer digamos, el funcionamiento del dispositivo, pero no más allá. Vamos a hablar un poco, ¿qué es un virus? Un virus es un dispositivo en el cual entra al momento que nosotros descargamos de un sitio no seguro algún programa, alguna aplicación, y se alerta, se comienza a actuar en determinado momento o a determinada fecha o alguna fecha determinada o algún momento determinado. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a destruir información que nosotros tenemos guardado en cada uno de nuestros dispositivos. ¿Qué es un troyano? Un troyano tiene la habilidad, es un virus pero más avanzado, tiene la habilidad de poder mutar y actualizarse a medida que vamos descargando archivos del mismo sitio no seguro. Después vamos a ver cuándo un sitio es seguro y cuándo un sitio no es seguro. Y se va actualizando constantemente. Y constantemente vamos teniendo pérdida de datos y pérdida de documentación. ¿Qué son los gusanos? Los gusanos se dice gusano por la forma que tiene el virus o la forma que tiene el dispositivo de entrar en la máquina, sino que es como un gusano se ve en la pantalla que va comiendo la información y va desapareciendo. Este gusano lo que tiene la particularidad es que se va retroalimentando. Sobre todo estos son los más fáciles de atacar. ¿Por qué? Porque bajan, se analiza cómo actúan y son los famosos antivirus que conocemos todos que cargamos en nuestras máquinas. El problema más grave, o lo más grave que existe para solucionar, son aquellos software maliciosos que se accionan en línea. Es decir, que cuando nosotros nos conectamos, no son programas ni son aplicaciones que entran en nuestros sistemas, en nuestros dispositivos, sino que actúan
cuando nosotros nos conectamos en línea. Y acá hice una lista de los más conocidos y los que ustedes deben, o sea, van a encontrar cuando se conecten, o si no tienen un firewall, un antivirus o un cortafuegos instalado en sus dispositivos. El spyware es el menos dañoso, porque lo que hace es espiar todo lo que hacemos en línea. Es una aplicación que lo que hace es espía y toma información de qué dispositivos usamos, qué páginas usamos, en qué redes estamos conectados, si estamos conectados con qué instituciones nos conectamos. O sea, lo que hace es recorrer información, como dice su nombre, nos espía y toma información. El adware es, lo que hace es, nos brindan esos anuncios tediosos que nos aparecen cuando nos conectamos, esas pantallas, bueno, esos anuncios tediosos nos piden información y a través de esa información que nos piden, lo que hacen es también obtener información de cómo nosotros operamos dentro de la red. Es decir, con quién nos conectamos, de vuelta a lo mismo, qué redes tenemos, con qué banco operamos, pero sin entrar en nuestras claves ni en nuestros usuarios. El bot, el bot lo que hace es volver, o sea, es lo que se llama boot, vuelve a hacer la misma acción continuamente. Son ¿cómo puedo decir? Esas publicaciones que uno las quiere borrar y vuelven de vuelta, las quieren borrar y vuelven de vuelta. Y bueno, y acá entramos y venimos el ransomware. El ransomware es el más peligroso de todos, porque el ransomware es un dispositivo que se instala, es una aplicación que se instala en nuestro dispositivo, y cuando operamos con algún banco o operamos algún pago, lo que hace es desvirtuar ese pago a una cuenta determinada que no es la cuenta de origen. Tenemos después el scareware, que lo que hace es entrar dentro del sistema operativo y lo deja abierto para que pueda penetrar cualquier, o sea, a pesar de que nosotros cerremos, demos de baja y todo lo demás, el scareware deja el sistema operativo abierto y entra dentro de nuestro sistema y toma información de nuestro sistema, las claves, los nombres de usuario. Y el rootkit directamente modifica el sistema operativo, transformándolo y adaptándolo a las necesidades de esas acciones delictivas que quieren, esas acciones delictivas para beneficio de ellos. Bueno, estos son más o menos los software maliciosos que se operan, los más conocidos o los que se operan comúnmente. Ahora, a ver, ¿cómo yo sé que estoy siendo atacado por un malware, por un software malicioso? Bueno, estos son, digamos, así como cuando estamos enfermos o cuando tenemos los síntomas del coronavirus, estos son los síntomas de que estamos atacados por alguno de estos software maliciosos. Hay un aumento de la CPU sin motivo, se congela o falla con frecuencia el dispositivo, cuando queda con el circulito dando vueltas, para que entiendan. Disminuye la velocidad de navegación, se pone lenta. Cuando yo me conecto a la línea, tarda mucho en conectarse, tarda mucho en bajarla, sin ningún motivo, obviamente. Problemas inexplicables en la conexión de red, es decir, se conecta, se desconecta, sin que sea un motivo valedero, sin que sea un motivo valedero, o tenga una razón suficiente. Bueno, se modifican archivos, se eliminan archivos, no encontramos archivos, y los dispositivos empiezan a funcionar sin ningún motivo alguno. Es decir, hay procesos desconocidos que no conocemos. Ante estas situaciones, lo más recomendable es llamar a alguien experto para que analice y vea qué es lo que estaba sucediendo.
Bueno, ¿y cómo son los métodos de infiltración de todos estos software maliciosos? El método menos conocido digamos, a nivel personal es lo que se llama ingeniería social. Es decir, manipulan de cierta manera para que el usuario brinde información acerca de dónde operan. Acerca de cómo operan, de dónde, en qué redes operan, qué bancos tienen, con qué entidades se conectan. Esto a nivel, digamos, usuario o a nivel consumidor es lo que menos operan, sino que operan generalmente en empresas o en comerciantes. Los usuarios generalmente tenemos esto y es lo que más difundido está y es lo que más es cuando suplantan nuestra identidad. Y generalmente la suplantan a través de un correo. Suplantan nuestra identidad, no, la identidad de con quién contratamos a través generalmente de un correo electrónico, que es lo que se llamamos comúnmente phishing. ¿Y qué es el phishing? El phishing es esto, es a través de un correo electrónico que tiene toda la apariencia de que el remitente es de uno de nuestros proveedores, de quien hemos comprado algo o hemos celebrado algún contrato, y nos piden información o nos piden que nos conectemos a un link. Por eso es importante, pues imprescindible que tengamos en cuenta esto para no caer en el phishing. Últimamente hubo una gran estafa, un gran fraude con la empresa Netflix, con la tarjeta Visa, a través de esto. Es decir, yo recibí un correo de Netflix. Se recibe un correo de una empresa con el nombre de la empresa y la frase o el remitente antes del arroba, famoso replay, que no lo podemos, o sea, que lo único que podemos hacer es contestar o y no podemos transmitir nada ni nos van a responder nada, con el nombre de la empresa y .com. El primer nombre, la primera estructura de mail es realmente el correcto. Lo demás, o sea, si ustedes reciben un mail que diga replay con un nombre que no es ni de Netflix, ni de Visa, ni del banco, ni de la universidad, ni de ningún organismo gubernamental, ni del colegio de abogados, no es un mail auténtico. Ante la duda, conéctense a través del mail que ustedes tengan correcto para ver si están enviando ese tipo de información. Y como regla mnemotécnica, bueno, si estamos hablando de bancos, siempre vamos a tener el replay, el nombre del banco, arroba, el nombre del banco.com, será .ar, .pi, .uy, depende del país. Si estamos hablando del colegio de abogados o alguna organización no gubernamental, vamos a tener el replay y el arroba y el nombre o la sigla del colegio de abogados, la sigla de alguna organización no gubernamental, la sigla de cualquier otra organización que sea sin fines de lucro, y a continuación vamos a tener .org, .ar o del país que sea. Lo mismo va a pasar de una entidad educativa, una universidad, un colegio, un instituto. Vamos a tener el replay, vamos a tener el arroba, el nombre del instituto, por ejemplo, donde yo doy es replay@uflo.edu.ar. Si no, o sea, únicamente tienen validez esos mails. Y si estamos en una agencia gubernamental como el AFIP, como el Poder Judicial, como la Dirección de Rentas, como cualquier otro organismo gubernamental, como alguna municipalidad, vamos a tener el replay, arroba, la sigla, afip.gov.ar, jus.gov.ar, gba.gov.ar, y esos van a ser únicamente los mails autorizados. Si tenemos replay y tenemos cualquier nombre y .com, porque no pueden tener otra extensión que no sea esa, .com, .ar, y están representando a AFIP, están representando a alguna universidad, están representando a alguna organización no gubernamental, directamente, en principio, son mails phishing que le están tratando de sacar datos para cometer algún fraude o para alguno de estos delitos, alguno de estos ciberdelitos. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando hay una sustentación de identidad es el link
donde nos vamos a, supuestamente estos correos nos mandan a conectarnos a un link para que llenemos los datos. El link HTTP siempre es inseguro. Ojo con estos mails. Los únicos links seguros son los que tienen HTTPS y vienen con el candadito al lado. Son los únicos que nosotros podemos estar seguros de que no nos estamos conectando ni con un phishing ni con un link donde podemos llegar a tener un dolor de cabeza o donde nos pueden obtener datos para cometer delitos. Bueno, seguimos. Oh, perdón. Lo que pasa es que se me llena de... ¿Cómo podemos proteger nuestros dispositivos? Bueno, es a través de lo que se llama firewall o cortafuegos. ¿Qué es esto? El firewall o cortafuegos es un dispositivo que detecta todos estos links que se quieren conectar con nosotros que no son seguros. El HTTPS o el HTTP. Es decir, cuando estamos conectados con un HTTP, nos va a salir una advertencia diciendo que donde nosotros nos queremos conectar es un sitio no seguro. Si lo conocemos podemos avanzar, si no lo conocemos nos dice que no avancemos. Bueno, el antivirus es lo que ustedes conocen, o sea, lo que conocemos todos. Cualquier antivirus lo que hace es parar o detectar aquellos virus que ese antivirus tiene identificados. Por eso es importantísimo, cada vez que el antivirus pide actualizarse hay que actualizarlo, y cada vez que el antivirus pide reiniciar cada uno de los dispositivos es necesario reiniciarlo y no esperar, porque se ha detectado que hay algún otro virus o algún troyano o algún gusano nuevo que ese antivirus no lo puede parar y podemos tener problemas. El anti-spyware también lo que hace es esa modalidad o ese software malicioso en los cuales nos está espiando, lo que hace es detecta y lo anula. Y lo otro es administrar nuestro sistema operativo. Cuando entramos en nuestro sistema operativo Windows o algún otro sistema o Mac, cuando entrar dentro de la configuración de cada uno de estos sistemas y entrar en el navegador y ponerlo como, se llama administrar, ponerlo como medio alto. Lo que hace es que por cada aplicación o cada programa que nosotros queramos descargar, si tiene alguno de estas cuestiones que son, o sea, no son seguras, no lo va a permitir. Son estas cuando ustedes quieren entrar a una pantalla y dice que no le permite entrar, o sea, que no es segura. Bueno, y lo más importante es proteger cada uno, que casi nadie lo hace, vamos a ver claro, proteger nuestro dispositivo con una contraseña. Ahora vamos a ver después qué tenemos que hacer con las contraseñas. Es decir, nuestro ordenador, cuando ingresa a Windows, permite que lo ingresemos con un usuario y contraseña. Nuestro celular, permitir que ingrese contra un usuario y contraseña. Nuestra tablet, lo mismo. ¿Por qué le digo esto? Porque si no tenemos usuario y contraseña, cualquiera puede necesariamente entrar en nuestros dispositivos y trabajar tranquilamente. Bueno, otra manera esto es proteger el software, proteger las redes inalámbricas, conectar a routers o a móviles que puedan identificar el conjunto de los servicios, los servicios que nos prestan. Son esos routers que tienen un montón de lucecitas, no una sola, y que todas esas lucecitas van identificando cada uno de los servicios que nos van prestando. Bueno, esos son los routers o modems que realmente son los más seguros. Cambiar la clave, casi nadie lo hacemos, yo soy el primero, cambiar la clave periódicamente de nuestra red de Wi-Fi. Y nunca operar en puntos públicos o abiertos, porque son poco seguros. Estas Wi-Fi que son gratis, que podemos conectarnos en cualquier lugar, tratar de evitarlos, únicamente usarlos
de manera que sea imprescindible, porque justamente estos Wi-Fi abiertos lo que hacen es permitir que todo el mundo conozca lo que yo estoy haciendo en la red. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las contraseñas. ¿Cómo nos podemos proteger con las contraseñas? Lo primero que tengo que decirles, aunque quede fastidioso y que tengamos que tener papelitos con 50 contraseñas, es que no usemos la misma contraseña para todo. Esto, cuando lo estuve analizando y leí por ahí algún libro de Cisco, lo que me dijeron es que lo que decía, y tienen razón, es nosotros no tenemos la misma llave para todo en la vida real. Es decir, la llave de la puerta de entrada de mi casa es diferente a la llave del auto, y es diferente a la llave de la puerta de atrás, y es diferente a la llave de cada una de las habitaciones. Por ende, esto es la contraseña. La contraseña es la llave de cada una de nuestros compartimentos. Por ende, las llaves deben ser diferentes, o las contraseñas tenemos que tratar de que sean diferentes para cada uno de los sitios en los cuales vamos a operar. No usar palabras de diccionarios de fácil escritura. No usar palabras con errores ortográficos comunes. No usar nombres de equipos o cuadrados. Voy a decir por qué no usar todo esto. Estos tres primeros no usar, ¿por qué? Porque hay programas y aplicaciones de números combinatorios que hacen mucho más fácil encontrar la contraseña. Es decir, si tenemos un spyware que nos está espiando qué es lo que nosotros hacemos, cómo nos llamamos, quiénes son nuestros familiares, porque todo eso lamentablemente lo estamos cargando siempre en la red. Que nos conectamos con fulanito, que nos conectamos con menganito, que nuestro día de nacimiento es tal, que el día que me casé es tal, que tengo una relación con fulana, que me conecto con el Banco Itaú, que me conecto con el Banco de Galicia. Bueno, toda esa información se carga y tratan de utilizar números combinatorios con todos estos datos. Usar caracteres, que es lo más difícil que un hacker pueda descifrar una clave, con este tipo de caracteres: signo de admiración, numeral, pesos, porcentajes, comillas, acentos, corchetes, arroba, y usar contraseñas con 10 o más caracteres. No contraseñas de 4 caracteres, que son muy fáciles. Esto con un Excel lo podemos sacar. Con contraseñas con 10 o más caracteres, porque el número combinatorio o las combinaciones que yo puedo utilizar a través de todos los datos que yo tengo, cada vez necesito millones, trillones o billones de combinaciones para poder obtener o llegar a una contraseña válida. Y lo más práctico, y creo que lo más difícil que tenemos, usar oraciones o frases, que son las menos vulnerables. Es decir, cuando yo tengo una frase donde tengo combinadas letras mayúsculas, letras minúsculas, números, caracteres como los de admiración, preguntas y demás, es mucho menos vulnerable que cualquier otra clave. Y bueno, y acá otra serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Usar el Bluetooth no tenerlo abierto, porque el Bluetooth activado permite la incorporación de cualquiera de estos software maliciosos. Tenerlo activado únicamente cuando lo usamos. Encriptar los datos, que es una de las opciones, que bueno, yo les puse acá en Windows cómo se puede hacer. A través de Windows, seleccionar archivo, en las propiedades, en las operaciones avanzadas, y tener la opción de encriptar contenidos. Encriptar implica guardar esos contenidos con un hash especial que permite que el software malicioso no entre o no se incorpore o no pueda dañar esos datos que tenemos encriptados. Lo otro que tampoco hacemos casi nadie, el respaldo de información, los backups, es decir, tener el respaldo de todos los archivos que tenemos o de todas las aplicaciones y las plataformas que usamos en un dispositivo diferente, adicional. Estos discos rígidos exteriores, bueno, ahora pendrive o algún otro dato. La eliminación de datos en forma permanente, no conformarlos con que llevamos a las papeleras de reciclaje y ahí los dejamos indefinidamente, porque es lo mismo que no hubiéramos hecho nada. Están ahí.
Entonces, cuando recibimos alguno de nuestros mails o recibimos alguno de estos datos y alguno de estos archivos que no son, o sea, eliminarlos en forma permanente. Aunque en forma permanente, también se los digo, no, generalmente no lo vamos a poder eliminar, sino que siempre queda un rastro de que alguno de estos archivos estuvo guardado en nuestra red. Otra de las maneras de prevenirnos es los datos en las redes sociales. ¿Qué cargamos en las redes sociales? ¿Qué información damos? ¿Con quién nos conectamos? O sea, lo que hablé hace un ratito. Actuar con responsabilidad digital. Es decir, ¿qué es lo que hacemos en la red o en la web como para que no suframos estas vulnerabilidades? Y bueno, y la privacidad del correo electrónico y navegador web no es que queramos que sea privado, que no nos conectemos, sino que hay una manera de que el correo electrónico y el navegador web esté en forma de privacidad que, acá se los... Uy, perdón, me fui otra vez. Esto es muy susceptible con esto, no sé qué pasa. Estos son en cada uno de los navegadores, entrando en configuración, ponerlos en cada una de estas opciones para que estén en privado y sean menos que tengan menos facilidad de ser vulnerados. Bueno, esto es generalmente lo que hablamos cuando hablamos de ciberseguridad. Todos estos datos que les di, a lo mejor es mucho, a lo mejor los aburrí, pero en realidad es tener en cuenta, sobre todo, cómo nos manejamos en la web. Y tener en cuenta cómo manejamos con las contraseñas, encriptemos, no usemos el Bluetooth si no lo necesitamos, no usemos redes abiertas ni públicas. Cada vez que apagamos nuestros dispositivos, cerremos la sesión, porque la dejamos abierta. Cada vez que cerramos nuestro email, cerremos la sesión de email, que sea fastidioso, porque después tenemos que entrar, poner la contraseña, el usuario, y genera una serie de fastidio. Cada vez que nuestros dispositivos nos piden que actualicemos, necesitamos actualicémoslo, porque lo que estamos haciendo es disminuyendo el riesgo de vulnerabilidad de nuestros dispositivos, porque se ha detectado que hay algún software malicioso que está pudiendo entrar a través del sistema operativo de Windows o de Mac, o está pudiendo entrar alguno de estas aplicaciones, Office o alguno de todos estos mecanismos. Bueno, y lo otro que quería también como adicional a esto es un poco hablar de, digamos, desde el punto de vista jurídico, qué podemos hacer nosotros como abogados, o qué hay, si hay algo, ¿no? ¿Quién es el responsable o contra quién vamos si un consumidor se encuentra dañado o encuentra alguna amenaza y tuvo algún perjuicio? Bueno, hay unas directrices de Naciones Unidas, estas son las que están en vigencia ahora, y podríamos entrar que que los consumidores tienen que tener la protección frente a los riesgos para su salud y seguridad. Es decir, que tenemos que tener una normativa o un ordenamiento jurídico dedicado a los consumidores que guarden estas directrices. Y creo que las dos que tienen que ver mucho con la responsabilidad o tratar de evitar el riesgo de daños, tienen que ver la directriz A y la directriz D. Es decir, educar al consumidor, decirle al consumidor, cuando está contratando con el vendedor, cómo puede evitar o cómo puede disminuir el riesgo de recibir un ciberataque. Por eso hablé al principio de que el comercio digital no es un solo contrato, sino que el contrato que yo firmé que el contrato como yo como usuario, que firmé con el proveedor de Internet, el proveedor de Internet me va a tener que informar o me va a tener que educar de cómo yo puedo disminuir el riesgo de recibir un ciberataque para mí, de mi entender, para quedar sobreseído de la responsabilidad del ciberataque que yo reciba. Y así con cada uno de los contratos que yo necesito tener para operar dentro del comercio digital. Y ni hablar si hablamos ahora lo recuerdo, si empezamos a operar desde un teléfono, desde un celular,
donde también tenemos las aplicaciones, donde operamos con Play Store, con Google Store, y es otro contrato, y a su vez después cuando bajamos la aplicación, tenemos otro contrato de la aplicación, como puede ser Uber, como puede ser Globo, o como puede ser cualquier otra. Y acá también les traje otras directrices de la Asociación de Consumidores Internacional, que ya están incorporadas a las directrices de la ONU, que es el inciso H, donde habla e incorpora el capítulo de comercio internacional, y habla que los consumidores deben tener la misma protección de cualquier otra de las demás formas de comercio. Es decir, no solo, o sea, tiene que ser transparente y eficaz, y tener la misma protección de que si yo hiciera una operación en forma real. Y lo que recién hablaba es proporcionar a los consumidores mecanismos de pago seguros y informar sobre el nivel de seguridad que puede brindar estos. Es decir, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que con quien contrata al consumidor debe informarle de la seguridad del medio de pago o de la página donde uno va a entrar para pagar. Y también debe informarle sobre el nivel de seguridad que esa página debe informar para que lo bajemos. Ahora, ¿qué pasa en la normativa interna? Bueno, en la normativa interna tenemos un capítulo con el nuevo código, o el Código Civil y Comercial, que habla dentro de los contratos de consumo. Tenemos otro mecanismo y habla de los contratos entre ausentes o los contratos a distancia, y también están regulados los contratos electrónicos. Y el artículo 1107 habla expresamente, y la responsabilidad la pone en manos del proveedor, de no solo de informarlo de cómo es el contrato, cuáles son los contenidos, cuál es la facultad para buscar todos los datos necesarios para realizar el contrato, sino también hacerle entender de los riesgos derivados de este mecanismo, y para que tenga absolutamente claro del riesgo que está asumiendo. Considero que si esto no está adecuadamente informado, la responsabilidad es del proveedor. Bueno, creo que he hablado bastante, no sé si los he aturdido, no sé si les he mandado mucha información, no sé si se han aburrido, pero bueno, la idea es un poco ver en forma general qué es esto de la ciberseguridad, qué es esto del comercio digital y, en cierta manera, cómo podemos defendernos. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Vamos a ver si podemos, a ver si anda Adrián por ahí. Estoy acá, a ver estoy acá, si ¿cómo podemos. andan? Dale, ahí está. Bueno, Adrián, a ver si coordinamos gracias. un poquito las preguntas. Listo, gracias Juan, gracias a los colegas que estuvieron compartiendo con nosotros la jornada de hoy, que nos parecía interesante saber. Nos cuesta a veces la tecnología entender cómo funciona el tema de los ciberdelitos, que también incluyen todo lo que es el comercio electrónico, qué páginas yo puedo prestar atención o qué tengo que prestar atención para, antes que nada, de hacer un clip y aceptar términos y condiciones, realmente sea una página que nos informe, que sea legal, que no entremos en ningún tipo de engaño, y todos los puntos que vos contaste nos parecían más que interesantes. Ahora, la idea es que abramos a preguntas, que la gente, si quiere preguntar, lo puede hacer a través del chat, o mismo si quiere levantar la mano no la voy a ver, ¿no? Pero lo puedo poner una manito en el chat y abrimos a preguntas. Con esto de las nuevas tecnologías, ¿viste cómo es? Sí, Juan? sí, tenemos que andar acostumbrando. Hay Así que, una pregunta, ¿cuál es el fuero idóneo? El fuero idóneo está en el 1108, si mal no recuerdo, o en el 1109, sí. la verdad no me acuerdo de memoria, pero el fuero idóneo en el comercio digital es el domicilio donde el consumidor recibe el servicio o recibe la cosa que compró. Está clarito ahí Bien. en el 108, 1109. Ahí ¿no? dice, la ID tiene un hash, dice, ¿no? Pregunto, Sí. por cómo es el ingreso del ciberdelincuente. Ahí está preguntando. ¿Cómo se eliminan los datos en forma permanente y además desde la papelera? Bueno, por ejemplo. Sí, la papelera lo vaciás. O sea, vaciando la papelera se forma, se
eliminan los datos en forma semipermanente. Por eso es aconsejable cada tanto hacer un deletear el disco duro, o sea, hacer un backup, deletear el disco duro, que es la forma de vaciar en forma permanente los datos y volver a cargar todos los datos. Por eso se recomienda cada 6 meses, cada 1 año, hacer esto. Ok, una de las charlas nos habían contado de las nuevas tecnologías en el desafío del derecho, que nosotros, como cuando caminamos en la playa dejamos huellas, en materia digital dejamos un montón de huellas que no sabemos. Se dejan un montón de huellas que la única manera de borrarlas es a través de deletear el disco duro. Mirá vos. Si yo, o sea, inclusive cuando eliminamos mails, los mails quedan guardados. Hay programas que vuelven a levantar los mails que uno deleteó. Hay un montón de cosas. Pero son temas más que interesantes como para ya estar informados y prestar atención. A veces no nos damos cuenta, pero claro, las huellas que vamos dejando son observadas por personas que se dedican a esto, ¿no? Digamos, exactamente. A seguirnos. Sí, sí. Acá, mirá, tengo otra pregunta. Sí. Dice, en el contrato electrónico internacional, consumidor en Argentina demanda al actor en otro país ante los jueces nacionales, por ejemplo. Bueno, o sea, si vos tenés la pregunta ahí a mano. A ver, pará, porque me la leíste y me quedé. En el contrato electrónico internacional. Consumidor en Argentina. Sí. Demanda el actor de otro país ante los jueces nacionales. A ver, contra el consumidor en Argentina. O sea, ¿quién es el actor? ¿El consumidor? Sí, bueno, en la última parte del derecho internacional privado, los contratos electrónicos, hay un capítulo aparte, un capítulo específico para el derecho del consumidor. Y habilita la jurisdicción tanto del actor, del actor, del domicilio demandado o el domicilio donde se recibió la cosa. Ahí te estaba poniendo... ¿Dónde se demanda? Ahí está. Sí, puedo abrirlo acá. El tema va a ser cuando yo quiera reconocer la sentencia en el otro país, si es que tengo que hacerla efectiva o ejecutarla en otro país, que es el gran problema del derecho internacional privado. Es decir, obtener una sentencia que yo pueda ejecutar o hacer valer esa sentencia en el país donde yo necesito hacerla valer. Mi recomendación es, cuando yo tengo un tipo de estos contratos, es ver dónde yo voy a querer hacer reconocer esa sentencia. Sí, porque el problema que... Bueno, me voy a meter en otro tema que es el derecho internacional privado, pero... Pero es inevitable. Es inevitable, es para que lo entienda. Es así. Cuando yo hago cuando yo hago una foro de necesidad, allá vamos a ver, el foro de necesidad es otro tema. Bueno, vamos a entrar en todo eso. Cuando yo tengo una sentencia y la quiero hacer valer en otro país, o otra sentencia otorgada al extranjero la quiero hacer valer en mi país, lo que el juez va a analizar más allá de que esté legalizada, que venga una sentencia, va a analizar cuál es la jurisdicción internacional del juez que dictó la sentencia. Y esa jurisdicción la va a analizar de acuerdo a su derecho. ¿Para qué? Para ver si ese juez que dictó la sentencia no se arrogó jurisdicción que tenía él, un tema de soberanía. ¿Queda claro? Bien. No sé si se entendió lo que quise decir, porque a veces es medio complicado. Es decir, vamos a ir a un ejemplo para que lo entiendan. Mirá, ahí te están la misma colega, te pone un ejemplo, si contrató en una página en extranjero, ¿cuál es el fuero que debe prevalecer? Ahí está haciendo un par de... Sí, estamos porque en el derecho internacional es el domicilio del demandado, por eso pregunto, el domicilio del demandado es el punto de... Bueno, estamos mezclando todo. El domicilio del demandado, el punto de conexión es para qué derecho se aplica para resolver el caso. Acá estamos hablando de qué juez entiende en la causa. El juez que entiende en la causa va a ser el que figure o el que tenga que ver con los países involucrados. Voy a tener que hablar un poquito de derecho internacional privado. Es decir, cuando un caso de derecho a consumidores es internacional, cuando tiene elementos internacionales relevantes. ¿Cuándo son elementos internacionales relevantes?
cuando las normas indirectas o las normas que me dicen qué derecho se aplica, establecen cuál es el punto de conexión, es decir, lugar de cumplimiento, lugar de celebración, domicilio del demandado o domicilio de las partes. Ahí voy a tener un caso de derecho internacional. En el derecho internacional, a ver, ¿qué me dice? ¿Por qué el derecho internacional es el domicilio del demandado? El domicilio del demandado es la regla general, pero no para todos los casos es el domicilio del demandado. Si uno va, por ejemplo, a la parte de derecho internacional privado en derecho consumidor, es el domicilio del demandado, el domicilio del actor, o el domicilio el domicilio de la empresa proveedora. ¿Por qué? Porque en estos casos donde la contratación es asimétrica, donde hay tutela judicial de estas partes que no tienen el mismo poder negociador, lo que trata de tutelar es que puedan defenderse o pueden accionar sin tener que estar a favor de la parte más débil, si lo queremos hablar. Ahora, por otro lado me hablan del foro de necesidad. El foro de necesidad es otra cosa. El foro de necesidad es cuando hay denegación de justicia, cuando ningún juez del mundo tiene jurisdicción para resolver el caso. Y aunque tenga jurisdicción, ningún juez tiene jurisdicción, y el foro de necesidad lo puedo abrir si tengo vínculos estrechos con el caso, y que pueda obtener una sentencia eficaz, es decir, que pueda tener una sentencia que pueda ser ejecutada en el extranjero. No sé si fui claro o fui muy técnico, pero bueno. No, está bien, está bien. Hay una pregunta de la doctora Vizcaíno, le habilitamos Sí. el micrófono. A ver, sí. Doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy abogada de una empresa que vendió en el hot sale y tuvimos un ciberataque justamente, y en 2 horas tuvo una pérdida neta de 2 millones hasta que se pudo desarticular ese ciberataque. Exactamente, sí señor. Yo creo que no, pero quiero igual confirmarlo. ¿Tenemos alguna forma de deslindar nuestra responsabilidad con respecto a las compras que hicieron los consumidores? El tema es que se informaron a los consumidores del riesgo, si hay algo fehaciente. O sea, ahora me pongo del otro lado, no me pongo del consumidor, sino me pongo del empresario. Si usted informa en forma fehaciente de los riesgos que está asumiendo el consumidor al operar en un comercio digital, más o menos como hablamos de estos ejes que estamos hablando de la ONU y de la OCDE, y del 1107 del Código Civil, si ustedes informaron, podrían tener, digamos, escapar de la responsabilidad civil. O sea, eso es. Si no lo han hecho, no hay manera. ¿Ya? Tenemos la ley de consumidor. Claro. Es un problema. Perdón que le tengo que dar la mala noticia, pero la idea es esa. No. Cuando, sobre todo en estos temas, y lo estuve analizando a nivel internacional y todo, o sea, cuando se realiza el comercio digital, y sobre todo en materia de consumidores, tenemos que informar el riesgo que está asumiendo el consumidor al operar de esta manera. Si no lo informamos, artículo 40, doctor. Comprendo. Gracias, muy amable. No, por favor. A ver, me fijo si hay una preguntita más. A ver, un segundito. No, bueno, ahí vemos, dice, hay una herramienta en los antivirus que permiten destruir los archivos eliminados en forma permanente sin requerir un formato del disco duro. Ahí nos informa un colega. Bueno, sí, depende del, o sea, no lo quiero decir, pero depende del antivirus que tengamos. O sea, depende de lo que contratemos como antivirus. La mayoría de los usuarios tienen estos virus, gratuitos, que en realidad esta función no la tienen. Por eso decía que lo más común es formatear los discos. Bueno, yo a modo de cierre, Juan, si te parece, sí. 3 o 4 consejos en materia de comercio electrónico a tener en cuenta, y obviamente a los abogados que también ejercemos una profesión y nos vamos a encontrar con clientes hoy en día que manejen este Exactamente, sistema. vamos a tener el problema que tuvo la doctora, que no me acuerdo, que recién me consultó.
pero al revés, del otro lado. Vamos a tener este problema. Si querés decir los últimos consejos en esta materia, como para dar por cerrado la jornada de hoy. El consejo es, usemos claves de más de 10 dígitos y incorporando todos estos caracteres que te digo, que estuve viendo, porcentaje, más, menos, porque son las más difíciles de identificar. Actuemos como si actuamos en la vida real. Cerremos todo con todas las llaves. ¿Esto qué quiero decir? Que cuando apagamos nuestras computadoras, cerremos la sesión. No la apaguemos apretando el botoncito ni cerrar, sino cerrar la sesión. Otro de los consejos es, ojo con los mails que recibimos, y esto que yo les apunté con el dominio de cada uno. Tener en cuenta los mails que recibimos. No porque el asunto digan, o la empresa con que estamos contratando, no porque diga Mercado Pago, o diga Uber, o diga Globo, significa que el mail lo están recibiendo. Esos para mí serían los consejos más comunes que tendríamos que ver para que no suframos un ciberataque. Perfecto. Sí. Juan, antes de cerrar, ahí el doctor Guillermo Fernández quería hacer una última pregunta. Le voy a abrir el micrófono, mejor. Dale, sí, no hay problema. Cuesta por ahí interpretar la pregunta, pero prefiero abrirle el micrófono. Doctor, ¿está ahí? No hay problema, no hay problema. ¿Le podemos abrir al doctor Guillermo Fernández? ¿Ale? Hola, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. No, yo tenía una pregunta, tal vez que la pasaron por alto. ¿Es dable habilitar el fuero federal, atento que podemos entender que una frustrada contratación puede ser una violentación de correo? Y bueno, todos sabemos que violentar un correo es un delito federal. Tal vez podríamos llevarlo más a un fuero un poco con una sanción más ejemplificadora y no tanto Claro, bueno. fuero civil comercial. Claro, obviamente. No sé, doctor, ¿qué opina usted? Yo qué opino, sí, bueno, detrás de esta sanción, bueno, yo me ubiqué más al tema consumidores civil y comercial. Obviamente que detrás de esto hay un tema penal. Obviamente, hay un tema penal. Y sí, si hay una violentación, el correo electrónico es correo. O sea, no sé si me quedé explicado. Es violación de correspondencia. Si nos violentan el correo electrónico. Siempre y cuando podamos identificar el correo que fue violentado, el ID y todos los datos, es correo electrónico. Es correo, es correspondencia. Para mí sí, yo opino que sí, podemos entrar en la justicia federal. Sí, señor, es una garantía. Porque muchas veces lo que está sucediendo es que los delitos o de estos ciberataques se dan desde domicilios que no están dentro de la órbita nacional. Entonces, la mayoría, o sea, acá estoy hablando de ciberdelitos contractuales. Claro. En otros casos donde hablo de ciberdelitos, que estamos hablando de pornografía, estamos hablando de robo, estamos hablando de fraude, que es otro tipo de ciberdelitos. Sí, o sea, la mayoría son organizaciones que generalmente están en el norte, porque son las que donde tienen asientos, y atacan a países del sur que son los que menos regulados tienen todas estas situaciones. Es típico esto. Muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Juan, muchas gracias por tu tiempo, gracias al Colegio de Abogados por estas charlas que nos permiten organizar, gracias a los colegas que participaron. Yo soy el agradecido, espero que haya servido, o sea, que le haya dado algunos datos, no sé. Y quedo a disposición, no sé si alguna otra cosa después quieren. Esto no termina acá. O ampliar algo, porque esto fue un barrido así, boom, ¿viste? O sea... Mirá, te podría decir que el aislamiento no termina acá, así que vamos a seguir organizando. Bueno, pongo al tanto a los colegas que están, que las próximas charlas que tenemos en agenda es el próximo 6 de agosto. Vamos a tener al doctor Luisi y a la doctora Samantha Lagruta exponiendo sobre turismo, aislamiento y derechos del consumidor. Vamos a ampliar ese concepto también a los servicios públicos.
a los cuales también vamos a incluir en estas jornadas y en estas disertaciones. Así que muchas gracias a todos, nos despedimos y nos capacitamos en casa en este tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, doctor Carretero, y gracias a todos los que han Gracias, participado. gracias a ustedes.